Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con los videos tutoriales de las lecciones de números racionales que estamos viendo en el texto del estudiante. El tema de hoy va a ser adición y sustracción de números enteros y el objetivo es simplemente resolver adiciones y sustracciones con números racionales. Vamos a ver de qué manera nos podemos enfrentar en estos casos y poder resolver estos ejercicios. Bien, recordemos que los números racionales son todos aquellos que yo puedo escribir como fracción o como el cociente entre dos números enteros. Teníamos el caso, ¿cierto?, de que los conjuntos de los números racionales era mucho más amplio, ya abarca los números naturales, los números enteros, fracciones, números mixtos, decimales finitos e infinitos que vimos en las clases anteriores, ¿ya? También vimos cómo podemos representar la recta numérica. Y ahí lo recomendable es, cierto, que ustedes puedan expresar finalmente como una fracción, porque de esa forma, recuerden que en una fracción el denominador me dice en cuántas partes iguales puedo dividir el entero. Entonces me es más fácil poder hacer las divisiones del entero para poder representar los números racionales, para ubicarlos en la recta numérica. Ya, vamos a comenzar con este video va a ser bien breve en realidad, porque son tres ejemplos que están en el libro. Y el primero, si bien es cierto, dice representa la recta numérica esta operación, yo simplemente voy a desarrollar esta operación. Ya lo de representar puede ser que se confundan en un comienzo, así que lo que se va a tratar esta clase es simplemente cómo podemos resolver estas operaciones. Y para eso, la idea es lo siguiente. Como tengo fracciones, tengo números decimales también, la idea es trabajar o solamente con fracciones o solamente como números decimales. Yo les recomiendo trabajar con fracciones porque va a ser más fácil al momento de representarlo en la recta numérica, si es que en algún caso se les solicita, ya, o simplemente sumarlo. Recuerden que para sumar fracciones necesito que los denominadores sean iguales, ¿ya? Ahora, con los decimales se complica un poco más porque en algún momento puede ser que tengan un decimal infinito. Entonces, para sumar decimal infinito ya es mucho más complicado. En cambio, con fracciones siempre es lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es expresar cada uno de estos valores como una fracción. Acá ya tengo una fracción, acá también. Simplemente tendría que modificar el undécimos, expresarlo como fracción. Entonces, hagamos eso. Voy a escribir nuevamente esto, ¿cierto? Pero esta vez van a ser tres fracciones. Entonces, la primera ya la tenemos, que es el 1/2. El 1/2 que se va a sumar con el 0,1 o el undécimo. ¿Cómo expreso un número decimal finito como fracción? En el numerador, porque tengo que encontrar numerador y denominador, tapo la coma y veo qué número es este. Si se dan cuenta, el número es 0,1. En realidad es 1 porque el 0 a la izquierda no cuenta. Entonces, 1. Y en el denominador siempre va a ir un 1 seguido de ceros. Ahora, ¿cuántos ceros van a ir? Va a depender de cuántas cifras decimales tiene mi número decimal. Como tengo solamente una cifra decimal, voy a tener solamente un 0. Ahora también, como les digo, ¿cierto? Esto se lee un décimo. Entonces tengo un décimo. También igual es más fácil de ver. Y ahora voy a tener que sumarle ya esta fracción que es negativa. Entonces voy a arreglar esto porque me falta espacio. Entonces voy a tener que sumarle una fracción que es negativa. 7 décimos. Ya. Ahora, para sumar fracciones, recuerden que la idea siempre es que los denominadores sean iguales. Cuando ya los denominadores son iguales, es más fácil porque mantengo los denominadores y los numeradores los sumo. Pero cuando son distintos, recuerden que siempre antes trabajamos con dos fracciones. Ocupamos el método de la carita feliz, la mariposa, amplificar o simplificar, un mínimo común, pero siempre la idea es igualar los denominadores. Fíjense, como acá ya tengo dos fracciones que tienen denominador 10, me faltaría solamente esta fracción expresarla con un denominador 10.
Entonces, lo que tengo que hacer ahí es ocupar una herramienta que ya han ocupado ustedes, que es encontrar fracciones equivalentes. Para encontrar fracción equivalente, o puedo amplificar o simplificar. Ahora, como acá tengo un 10, la idea es que todos sean un 10, yo tendría que amplificar, porque voy a, ¿cierto?, encontrar un número más grande. Amplificar, ya esa palabra, ¿cierto?, se asocia a como agrandar. Ahora, en un medio, como tengo denominador 2, ¿qué tendría que hacer para que pueda obtener un 10 abajo? Tendría que multiplicar, ¿cierto? Amplificar. ¿Por cuánto? Y ahí tengo que obviamente dominar bien las tablas y saber, ¿cierto?, cuáles son los números que ando buscando. Tengo que saberme las tablas en realidad. Entonces, si yo multiplico por 5, amplifico por 5, voy a obtener un 10. Y recuerden que tengo que hacerlo tanto en el numerador como en el denominador. De lo contrario, la fracción no sería equivalente. Ya, entonces voy a continuar y escribo lo otro como está. Más un décimo más menos 7 décimos. Ya, ahora sí voy a resolver esto. Y una vez que amplifique me quedaría, ¿cierto?, 5 décimos más un décimo más menos 7 décimos. Ya, ahora sí tengo los tres denominadores iguales. Entonces, ¿qué hago ahora? Cuando ya tengo ese caso, la idea es mantener los denominadores, pero los numeradores se suman o se restan según corresponda. Como acá estoy solamente sumando, los voy a sumar. Entonces mantengo el denominador, que es 10, y sumo los denominadores, los numeradores, perdón. Tengo 5 más 1 más menos 7. Ahora, profe, ¿por qué menos 7 si acá tengo un menos, pero el menos no está en el 7, sino que está fuera de la fracción? Y ahí vamos a ver por qué. Vamos primero a ver cuánto es el resultado de esto. Ya. Entonces, me quedo acá muy grande porque voy a encontrar el valor simplemente. Ya resuelvo entonces la operación que está en el numerador. Tengo 5 más 1 son 6. 6 más menos 7 son distintos signos. Lo resto y mantengo el signo del número con mayor valor absoluto. 7 menos 6 son 1. Como el menos 7, el valor absoluto es mayor que el de 6, dejo ese signo. Menos. Pero, oh, fíjense qué ocurre acá. El menos lo dejé acá en el numerador. Pero ¿y por qué acá está el menos afuera en la fracción? Ya, vamos a ver lo siguiente, chicos. Esto va a ser importante para las operaciones que vienen más adelante, que es la multiplicación o división. Puede ser que en algunas fracciones, como estamos trabajando, ¿cierto? Ya ahora con signos positivos o negativos, puede ser que en algún momento me enfrente a situaciones donde tenga signos negativos o en el numerador, o en el denominador, o en ambos. Entonces, la idea es que si ocurre en ese caso, como acá, por ejemplo, que tengo el menos 1, tengo el signo negativo en el numerador, la idea es ver qué ocurre, pero no solamente viéndolo por separado, no solamente viendo el numerador y el denominador como aparte, sino que qué ocurre con la fracción en sí. Entonces, lo que va a ocurrir es que siempre que yo tenga un signo menos o en el numerador o en el denominador, basta que solamente haya un signo menos en cualquiera de estos dos para que la fracción completa sea negativa. Ese es el resultado. Ahora, ¿por qué? Se preguntarán ustedes. Recuerden que una fracción yo la puedo expresar como un número decimal también. ¿Ya? Entonces, esta fracción como es positiva, el decimal, perdón, es 0,1, es equivalente, ¿cierto?, a un décimo. Y los dos son positivos. Ahora, esta fracción, si lo expreso como un número decimal, sería negativo. ¿Ya? Porque sería, ¿cierto?, el un décimo es equivalente a 0,1 o un décimo, pero negativo. Pero ¿por qué yo tengo acá el menos en el numerador? Ojo, yo puedo expresar una fracción como un número decimal, ¿cierto? Si es que hago el cociente entre estos dos números enteros. Si yo divido, por ejemplo, menos 1, porque el menos está en el numerador,
lo divido por 10, me da como resultado, ¿cierto? 0,1. ¿Pero qué signo va a tener? Si este número es negativo y este número es positivo, como son signos distintos, el resultado va a ser negativo. Entonces esto quiere decir que el decimal es negativo. Si el decimal es negativo, la fracción también es negativa. ¿Ya? Entonces, si tengo el menos solamente en el numerador, es equivalente a que la fracción completa sea negativa. Ahora, hay otros casos donde puede ser que en algún momento el signo menos esté en el denominador, pero eso se va a dar cuando ya multipliquemos o hagamos la división. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero por el momento, basta con que el signo menos esté en el numerador o en el denominador para que la fracción completa sea negativa. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a ver el próximo ejemplo. Ya, acá de nuevo estoy sumando y restando tres números racionales que están, mire, esta es una fracción propia, un número mixto y un decimal finito. Ahora, ¿cómo sumo todo esto? Vamos a seguir trabajando expresando todo como fracción. Entonces ya tengo acá el menos 5 sextos y le voy a sumar ese número mixto. Ahora, ¿cómo lo expreso como fracción? Siempre que tengo un número mixto, el denominador es sencillo, se mantiene. Y para encontrar el numerador, ¿se acuerdan que tengo que multiplicar la parte entera por el denominador y le sumo al numerador? 3 por 4, 12, más 3, 15. ¿Ya? Menos el 0,4. Al igual que en el ejercicio anterior, ¿cómo expreso el 0,4 como fracción? Entonces lee, ¿cierto? 4 décimos. Pero el numerador lo encuentro tapando la coma y veo qué número es. Sería, ¿cierto? 4. Ojo que el menos ya lo tengo acá. Y abajo va a ir un 1 seguido de ceros. Como acá tengo solamente una cifra decimal, va a ir solamente un 0. Ya, tengo todo expresado como fracción, ese es mi primer paso. El segundo paso sería igualar los denominadores, pero ahora ya no es tan simple como en el ejercicio anterior. Recuerden que tenía 10 en ambos y solamente tenían que encontrar uno. Pero acá los tres denominadores son distintos. Ahora, la clave va a ser lo siguiente. Yo tengo que igualar los denominadores. Entonces tengo que encontrar un denominador que sea común para estas tres fracciones. Entonces la herramienta que vamos a ocupar, que ustedes ocupaban en quinto, sexto básico, es el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Y el mínimo común múltiplo se calcula de la siguiente manera. Voy a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso sería el 6, el 4 y el 10. Entonces hago mi tablita. Voy a ocupar mejor las líneas. Voy a hacer mi tabla y la idea, ¿cierto?, es comenzar a dividir estos números por números primos. El primo más pequeño es el 2. Entonces comienzo a dividir por 2. Entonces 6 dividido 2, 3. 4 dividido 2 son 2. 10 dividido 2 es 5. Divido cada uno de estos números por este número que encontré acá. Y les voy a llegar solamente a unos. Todavía no llego a unos, tengo que seguir. Ahora, ¿por qué otro número puedo seguir? Continúo con el número 2, que es el primo más pequeño hasta el momento. Entonces tengo el 3, 3 dividido 2. Cuando no es exacto se mantiene el valor. Entonces como no me da exacto 3 dividido 2, bajo este número. 2 dividido 2 son 1. Sé que hay algunos que ya están recordando. 5 dividido 2 no me da exacto, así que lo bajo. Ya, ¿qué otro primo viene después? Vendría siendo el 3. Ya divido 3 dividido 3, 1. El 1, como no lo puedo dividir por 3, lo mantengo. Y el 5 tampoco, así que lo mantengo. Todavía no llego a unos. ¿Qué tendría que hacer ahora? Dividir por el primo que viene, que después es el 5. Entonces me queda 1, 1 y 5 dividido 5, 1. Y aquí termino de seguir haciendo divisiones. Ahora, ¿cómo encuentro el mínimo común? Se obtiene simplemente multiplicando estos
números que encontré acá. Entonces serían 2 por 2 por 3 y por 5. 2 por 2 son 4, por 3 12, por 5 60. Ya, encontré mi mínimo común. ¿Qué significa este número mínimo común? Que este mínimo común va a representar al denominador que van a tener cada una de estas fracciones. Entonces yo tengo que tratar de dejar estas 6 fracciones como otra fracción equivalente, pero que su denominador sea 60. Entonces comencemos. Para eso vamos a tener que seguir amplificando. Entonces primero, el menos 5 sextos, como el denominador es 6, ¿por cuánto tendría que amplificarlo para obtener 60? 6, ¿por cuánto me da 60? Por 10, ¿cierto? Entonces multiplico por 10 arriba y abajo. Continúo con la fracción que viene, ¿cierto? Que es ahora 15 cuartos. Y 15 cuartos, ¿por cuánto tendría que amplificarlo para que me dé abajo 60? 4 por cuánto me da 60. De ahí, en este caso sería por 15. Y eso tengo que hacerlo también arriba. Ahora, ¿cómo lo encuentro? Yo digo las tablas, si no se acuerdan, el 60 lo pueden dividir por 4 y le da 15. Recuerden que tienen que saber asociar entre la división y la multiplicación, que hay ahí una relación bien especial. Ya, finalmente tengo menos 4 décimas. Pero el 10, ¿cómo lo podría dejar como 60? Tendría que amplificar por cuánto creen ustedes. 10 por cuánto me da 60? Por 6, ¿cierto? Ya, entonces ahora tengo que ya simplemente amplificar, ver qué resultado me va a dar finalmente. Acá voy a obtener una fracción, ¿cierto? Negativa, porque ya tengo el 5 sexto negativo. Y ahora amplifico. Me queda 10 por 5, 50. 6 por 10, 60. Continúo acá. 15 por 15 son 225. 4 por 15 son 60. 4 por 6 son 24. Y 10 por 6 son 60. Bien, ahora tengo entonces todos como fracciones que tienen el mismo denominador. Y ahora, al igual que el ejercicio anterior, lo que tenemos que hacer es mantener el denominador, que es el 60, pero ahora tengo que operar los numeradores. En este caso tengo que sumar y restar, que son las operaciones que tengo. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Acá me va a quedar, ¿cierto? Menos 50 más 225 menos 24. Entonces, tengo que resolver esa operación. Me va a quedar entonces menos 50 más 225. Y eso me da 175. Menos 24, eso me daría 151. 151. Y abajo mantengo el denominador que es 60. Ahora, ¿podría simplificar? Ya. Ahí por 2 no puedo, por 3 tampoco. Bien, quedaría hasta ahí. Ya tengo una fracción que es irreductible. Bien, entonces fíjense los pasos. Primero expreso todo como fracción. Después tengo que sumarlas, pero para sumarlas tengo que tener el mismo denominador. Ahora, cuando veo, ¿cierto?, que no me es muy simple encontrar ese denominador, lo que tengo que ocupar es el mínimo común múltiplo. Encuentro el mínimo común múltiplo y ese es el número que va a ser mi denominador común para todas las fracciones. Entonces, una vez que lo encuentro, tengo que ahora ver, ¿cierto?, de qué manera puedo obtener las fracciones que tenía antes con las nuevas que quiero que tengan el denominador 60. Tengo que comenzar a amplificar. Ahora, estos números ustedes tienen que encontrarlos y tienen que dominar bien las tablas. Bien, veamos ahora el último, que está en el texto también, pero aparece todo con números decimales. Entonces yo lo voy a seguir expresando como número fraccionario
y ustedes hacen el paralelo ahí con decimal. Y aquí lo bueno es que no hay decimales periódicos, así que ahí es más simple. Pero veamos lo siguiente. Dice, en una campaña de recolección de alimentos no perecibles, lo reunido se clasifica y se ubica en diferentes cajas. En la selección de legumbres se tienen 4 paquetes en total. Entonces, 4 paquetes de legumbres. Uno de 2,5, otro de 3 cuartos, de 1 kilo y de 7 medios kilogramos. Entonces, ¿cuántos kilogramos de legumbres se han reunido? Entonces, lo que tengo que hacer en el fondo es sumar estos 4 números. ¿Ya? Porque todo eso es legumbre. Entonces tengo primero un paquete de 2,5 kilogramos, más uno de 3 cuartos, más uno de 1 kilogramo, más uno de 7 medios kilogramos. Entonces acá tengo fracciones, tengo un número entero, ¿cierto? Un número natural y tengo un número decimal. Lo mismo, voy a expresar todo esto como fracción. Entonces voy a tener 4 fracciones. 1, 2, 3, 4. Son 4 fracciones que se van a estar sumando. Ya, la primera fracción, el 2,5, ¿cómo lo expreso como fracción? Entonces, para encontrar el numerador, yo tapo la coma y veo qué número es. Sería 25. Y abajo va a haber un 1 seguido de ceros. ¿Cuántos ceros? Depende de la cantidad de cifras decimales. Como tengo solamente una cifra, un 0. El 3 cuartos ya está como fracción, así que lo mantengo, no hay problema. Ahora el 1, ¿cómo dejo el 1 como fracción? ¿Ya? Entonces yo puedo dejar en realidad cualquier número entero como fracción si en el denominador coloco un 1, porque acá yo tengo un entero. Y un entero es solamente 1. En el denominador tendría que dejar un 1. Y finalmente tengo el 7 medios. Ya. Ahora, tengo que sumar nuevamente las fracciones, pero si se dan cuenta los denominadores son distintos. Entonces lo que puedo hacer, no es muy fácil encontrarlo directamente como en el primero. Tendríamos que ocupar lo que hicimos en el segundo ejemplo, que es ocupar el mínimo común múltiplo. Entonces lo vamos a ocupar nuevamente, el mínimo común múltiplo. Y ahí escribo los denominadores. Entonces escribo el 10, el 4, el 1 no es necesario escribirlo, pero vamos a escribirlo de todas maneras, ahí se van a dar cuenta por qué no era necesario. El 2. Entonces ahora tengo que comenzar a dividir con mis factores ciertos primos y llegar solamente a unos. Ahora, comienzo con el primo más pequeño que es el 2. Entonces me quedan 10 dividido 2, 5. 4 dividido 2, 2. El 1, como ya está el 1, lo bajo, entonces si se dan cuenta no va a afectar en nada. 2 dividido 2, 1. Ahora continúo, nuevamente por 2, porque el 2 es divisible por 2. Entonces tengo 5, 2 dividido 2, 1. Recuerden que si no divido de forma exacta, yo simplemente bajo el número. Ya, todavía no termino, me falta llegar solamente a unos. ¿Cómo lo puedo hacer? Dividiendo por 5. 5 dividido 5, 1. Y el otro los bajo. Ahí terminé. Ya no puedo seguir encontrando factores primos. Entonces lo que puedo hacer ahora, para encontrar el mínimo común, recuerden que tengo que multiplicar cada uno de estos factores. Entonces me quedan 2 por 2 por 5. 2 por 2 por 5. Y eso es 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. Entonces este va a ser mi denominador común para todo esto. Entonces la idea ahora es ver de qué forma puedo amplificar o simplificar estas fracciones de tal manera que yo tenga un número 20 en el denominador. Entonces, veamos. Ya, me va a quedar acá entonces igual 25 décimos. Ahora, ¿qué tendría que hacer para que obtener un 20 abajo? Tendría que amplificar, ¿cierto? Por 2. Y hago lo mismo arriba abajo. Después continúo con la próxima fracción, que es el 3 cuartos. Ahora, ¿cómo dejo un 20 abajo? Tendría que amplificar por, ahí las tablas, 4 por 5.
¿cierto? Porque 4 por 5 son 20. Ya, y un entero, perdón, ¿cómo lo puedo dejar como con denominador 20? ¿1 por cuánto me da 20? Por 20, ¿cierto? Lo mismo arriba y abajo. Y ahora finalmente me queda la fracción, que es 7 medios. ¿Cómo puedo dejar un 20 abajo? Amplificando por 10, porque 2 por 10 son 20. Ya. Entonces, ahí tengo expresado, ¿cierto?, de qué manera puedo amplificarlo para obtener un denominador 20. Y ahora simplemente resuelvo esto. Me quedaría 25 por 2 son 50. 50 veinteavos más 3 por 5, 15 veinteavos más 20 veinteavos más 70 veinteavos. Ahora, ¿cómo sumo, cierto, esas fracciones? Mantengo el denominador, que es el 20, y sumo simplemente los numeradores. Me quedaría 50 más 15 más 20 más 70. Eso es, 50 más 15 son 65, más 20, 85, más 70 son 155. Ahora, puedo ver si puedo simplificar. Como terminan en 5 y en 20, en 0, perdón, puedo simplificar por 5. La idea siempre es encontrar una fracción irreductible, porque en algunos casos me pueden pedir graficarla y me conviene tener denominadores más pequeños o números en general más pequeños. Ya, entonces hago la simplificación y me quedaría 155 dividido 5, eso me quedaría 5 en 15, 3, 31. 20 dividido 5, 4. Y ahí ya tengo una fracción irreductible. Si se dan cuenta, acá me dio fracción y en el texto aparece el número decimal, pero tendría que darme lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo expresar esta fracción como número decimal? Y eso es bien sencillo, lo vimos, ¿cierto?, en la clase anterior. Lo dejo expresado esta fracción como en una división para encontrar el cociente entre estos dos números. Entonces sería 31 dividido 4. Digo, ¿el 4 cabe en el 31? Sí. ¿Cuántas veces? Sin pasarme. 4 por 8, 32, me paso. Por 7. 7 por 4, 28. Para llegar a 31 son 3. ¿El 4 cabe en el 3? No. Entonces coloco una coma y acá agrego un 0. Y digo, el 4 en el 30, ¿cuántas veces cae? De nuevo 7. 7 por 4, 28. Para llegar a 30, 2. ¿El 4 cabe en el 20? No, ¿cierto? Ya puse la coma, me corro a la derecha, pero compenso agregando nuevamente un 0 acá. Y ahora digo, el 4 en el 20, ¿cuántas veces cabe? Y ya tengo que saber las tablas. 4 por cuánto me da 20? Por 5. 5 por 4, 20. Para llegar a 20, 0. Y ahí termino. Y si se dan cuenta, este resultado que obtuve es el mismo en el libro, solamente que ahí está expresado como número decimal. Tengo que llegar a lo mismo, de lo contrario me equivoqué en algún paso. Entonces, le insisto, ustedes eligen si lo hacen todo como número decimal o todo como fracción. Yo les recomiendo las fracciones. Por el caso que les decía anteriormente, cuando tenga algún decimal que es infinito periódico o semiperiódico, que ahí se va a complejizar un poco más para sumarlo.